Hola, en este vídeo vamos a presentar una aplicación de la optimización al cálculo del serial interval de la COVID-19 usando una distribución log normal. El serial interval de una enfermedad infecciosa es la distribución de probabilidad del tiempo que transcurre entre la presentación de síntomas de la persona que contagia, que llamaremos caso primario, y la persona contagiada, que llamaremos caso secundario. Es decir, queremos estudiar el tiempo que transcurre entre que presentan síntomas el caso primario y el caso secundario. Esto es de gran importancia para analizar una enfermedad infecciosa porque determina la velocidad a la que vamos detectando, que es cuando presentan síntomas, en la evolución de la enfermedad. Para aproximar este serial interval utilizaremos una distribución de probabilidad que es la log normal, que es una de las distribuciones de probabilidad más importantes. Ya en la asignatura hemos visto alguna otra también muy importante, como la distribución gamma. En este caso, podemos utilizar como referencia la distribución log normal. Esta distribución log normal pues depende de 4 parámetros, como veremos, y de lo que se trata es de optimizar el valor de dichos parámetros para que se ajuste lo mejor posible a una muestra de la que disponemos sobre el serial interval. Por lo tanto, el objetivo fundamental va a ser la aplicación de estas técnicas de optimización al cálculo del serial interval para la variante original del coronavirus, que es de la que tenemos. Entonces, como ya se mencionó, el serial interval define la distribución de probabilidad del tiempo que pasa desde que un caso primario presenta síntomas hasta que un caso secundario presenta síntomas. Entonces, para poder calcular el serial interval necesitamos una muestra. Entonces, vamos a utilizar una muestra publicada en este estudio, donde los investigadores detectan 689 pares de casos primarios y secundarios, y donde es posible pues determinar el tiempo que pasa entre que el primario presenta síntomas y el secundario presenta síntomas. En esta gráfica lo que vemos en el eje horizontal son el número de días que pasan entre que los dos casos presentan síntomas, y en el eje vertical el número de casos que corresponden a cada día detectado. Entonces, puede darse el caso, como observamos aquí, que para -4 el número de casos es 5. ¿Eso qué significa? Pues que en este caso hay 5 pares donde el caso secundario ha presentado síntomas 4 días antes que el caso primario, lo cual es relativamente excepcional porque lo normal es que el secundario presente síntomas después del caso primario, ¿no? Que es lo normal, ¿no? Por ejemplo, el mismo día los dos presentan síntomas para 30 y pico casos. Observamos que el máximo lo tenemos en 3 días, que es del orden de 60 y pico, es decir que de los 689 pares, en 60 y pico, pues el número de días que pasaron entre que los dos, el primario y el secundario, presentaron síntomas fue de 3 días. Y vemos que luego pues ya va bajando paulatinamente según van pasando los días, ¿no? Aquí en 5 tenemos un pequeño dato anómalo, puesto que el número de casos esperados pues es menor, el número de casos encontrados es menor que el esperado, que esperaríamos algo más alto, ¿no? Como veremos, esto pues va a tener cierta trascendencia en los resultados. Entonces, de lo que se trata es de aproximar esta muestra utilizando una distribución log normal. La distribución log normal viene dado por esta expresión, esta sería su función de densidad de probabilidad, y depende de 4 parámetros A, B, C y D. Entonces se trata de encontrar un buen ajuste de A, B, C y D para que se aproxime bien a la muestra. Aquí, por ejemplo, en esta línea azul representa lo que sería una aproximación utilizando una log normal de la muestra del serial interval para estos valores de los parámetros que están aquí. Entonces, aquí lo que vemos es algunas relaciones de los parámetros
con resultados de la distribución que nos serán de utilidad a continuación. Por ejemplo, el parámetro A representa el desplazamiento horizontal de la distribución, donde la ubicamos. El parámetro D, el número de casos esperado, en este caso será del orden de 689. La media de la distribución log normal, pues viene dado por esta fórmula, que depende de los parámetros A, B y C. La varianza viene dada por esa fórmula, y la mediana y la posición del pico, donde alcanza el pico la distribución, por esta fórmula. Serán de interés a posteriori. Bien, entonces para nosotros optimizar los parámetros, lo que vamos es a plantearlo como un problema de optimización, donde vamos a minimizar una energía, y esta energía viene dado por la diferencia entre la evaluación de la distribución normal en los xk, que van a ser los días que han pasado, que pasan entre que los dos presentan síntomas, es decir, xk empezará en -5, -4, etc. Y el i sub k, que será pues el número de casos que se han registrado para ese número de días. Entonces vamos a utilizar como notación xk para los días y i sub k para el número de casos. Entonces yo quiero que estas dos cantidades sean lo más próximo entre sí posible, y lo que hago es plantear una función objetivo de error, que es la suma para toda la muestra de la diferencia en valor absoluto del valor esperado de la log normal en xk menos el valor muestral i sub k, todo eso elevado a p, donde p es un parámetro con el que iremos jugando. De hecho, vamos a tomar como p pues 1, 2 y 10. Entonces, esta p, pues como se vio en teoría, pues está muy relacionada con lo que es la norma p, este vector de un vector. En este caso sería la norma p del vector diferencia, y faltaría aquí elevar a 1 partido por p. Pero realmente, como estamos calculando el mínimo de una función, el elevar la función a algo no cambia la posición donde alcanza el mínimo. Es decir, si minimizamos una función y minimizamos esa función elevada a 1 partido por p, donde alcanza el mínimo alcanza el mismo en el mismo sitio. Con lo cual, para simplificar los cálculos, aquí no hacemos el elevado 1 por p que aparece en la norma, pero realmente lo que estamos haciendo aquí es minimizar la norma, ¿no?, de esa diferencia. Entonces, como en los métodos de optimización que hemos estudiado, nosotros necesitamos dar unos valores iniciales a A, B, C y D para poder lanzar los métodos, ¿no? Entonces, los valores iniciales que vamos a tomar son, por un lado, A igual a x0, es decir, centramos el principio de la distribución log normal donde empiezan los datos, que en este caso sería -5, desde el número total de casos, que en este caso serían 689, con lo cual ya tenemos dos parámetros y nos faltarían B y C, pero B y C se pueden calcular pues planteando un sistema de ecuaciones a partir del cálculo de la media muestral y de la varianza muestral. Es decir, calculamos primero la media muestral y la varianza muestral, y a partir de eso planteamos un sistema de ecuaciones para donde calculamos B y C, que es la forma habitual en estadística de aproximar una distribución a una muestra, ¿no? Entonces ya tendríamos estos primeros 4 valores de los parámetros, y lo que hacemos a continuación es pues optimizar los valores, pues minimizando la energía esta, ¿no? Entonces, ¿por qué esperamos que sea mejor hacerlo de esta manera que quedarnos simplemente con la aproximación inicial? Pues porque esta aproximación inicial tiene en cuenta, aproxima globalmente a la muestra, en particular pues utiliza pues datos globales como son la media y la varianza, ¿no? Sin embargo, en esta energía pues nosotros tenemos una comparación más detallada, porque tenemos una comparación puntual del valor que queremos obtener y el valor muestral,
y lo que estamos midiendo es el error que se produce en cada uno de los puntos, con lo cual pues el análisis es más detallado que el análisis que da esta aproximación inicial. Entrando ya en el programa en C++ para hacer todo esto, pues en el programa principal lo primero que hacemos es definir algunas variables, como la variable h, que es el paso que vamos a utilizar para calcular las derivadas, la tolerancia para parar el algoritmo, el número máximo de iteraciones y la variable p, que vamos a ir jugando con p igual a 1, 2 y 10. Entonces lo primero que hacemos es leer en el fichero días.csv, pues están los días que los almacenamos en el vector x, empezando en -5, -4, etc. Y en el vector y leemos y almacenamos pues la muestra del serial interval, que sería el número de casos para cada día. Entonces, a partir de ahí, pues lo primero que hacemos es pues definir cuál sería la distribución log normal inicial, que calculamos a partir de la media y la varianza muestrales, y lo hacemos pues llamando a esta función, que ya está implementada, que lo que hace es que le pasamos los vectores x, y nos devuelve pues los parámetros de la distribución log normal ordenados pues en el vector u, es decir, que tendremos que a es igual a u de 0, b es igual a u de 1 y así, ¿no? Bien, entonces ahora lo que hacemos es pues aplicar el método de Newton-Raphson atenuado, empezando por p igual a 2. Entonces aquí lo que hacemos es inicializar, fijar p igual a 2, hacemos una copia en un vector de la distribución log normal inicial, que lo llamamos up2, y ahora pues llamamos a la función que calcula el método de Newton-Raphson atenuado con up2, es decir, partiendo como valores iniciales de los parámetros los valores iniciales calculados. Entonces esta función devuelve el número de iteraciones y le pasamos como parámetros el vector de parámetros de la distribución log normal, que es una función, un vector de entrada-salida, porque de entrada son los valores iniciales y de salida serán los valores optimizados. Los vectores x, y, donde están los datos de la muestra, la variable p, que es la potencia que utilizamos en la función de energía, el paso para calcular la derivada, la tolerancia para parar el algoritmo y el máximo número de iteraciones. Entonces, una vez hecho eso, llamado a esta función, en up2 pues estará la distribución log normal asociada, optimizada para p igual a 2. De la misma manera, pues vamos a hacer lo mismo para p igual a 1, hacemos exactamente lo mismo y lo almacenamos en la variable up1, ¿no? Y lo mismo para p igual a 10, y lo almacenamos en la variable, en el vector up10. Entonces ya tendremos calculado para p igual a 1, 2 y 10, pues cuál sería la optimización obtenida. Y a continuación pues imprimimos por pantalla pues los resultados obtenidos, ¿no? Entonces para p igual a 2 pues imprimimos los valores de a, b, c y d, que van a estar en las posiciones para la distribución inicial. Para la distribución inicial pues van a ser UI, que sería donde hemos guardado la distribución inicial de los parámetros UI de 0, UI de 1, 2 y 3. Y también pues imprimimos cuál es el error inicial. El error inicial, que sería el valor de la función objetivo inicial para esos valores, ¿no? para esa elección de distribución log normal. Y a continuación pues imprimimos la log normal pero optimizada.
para P igual a 2. Y imprimimos lo mismo, imprimimos el error y además imprimimos el número de iteraciones que se han realizado, ¿no? Y esto lo hacemos también exactamente lo mismo para P igual a 1 y para P igual a 10, para que nos salgan por pantalla los resultados obtenidos. También queremos que nos salgan por pantalla para sacar algunas conclusiones de tipo epidemiológico, pues queremos que nos salgan por pantalla pues algunos resultados, datos sobre la log normal, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que vamos a presentar son algunos percentiles de la distribución obtenida. Por ejemplo, el percentil 5. Percentil 5 lo que nos dice es pues el tiempo, el número de días para los cuales el 5% de la población contagiada pues presenta síntomas. El caso secundario respecto al caso primario, pues el número de días donde el 5% de la población pues presenta síntomas. Lo mismo para el percentil 50, que sería la mediana, y percentil 95. Es decir, que el percentil 95 sería pues el número de días que pasan hasta que el 95% de la población de casos con síntomas pues han pasado esos días respecto a la presentación de síntomas del caso primario. También para eso utilizamos unas funciones previamente implementadas que se llama percentil de la log normal, donde le pasamos la distribución, los parámetros de distribución y el valor del percentil. En este caso pues le hemos pasado 5, 50 o 95. También imprimimos el valor de la media de tiempo que transcurre entre la presentación de síntomas, que lo hacemos llamando a la función media de la log normal, donde le pasamos los parámetros de la log normal y nos devuelve la media. Y también pues imprimimos los datos del pico, es decir, donde alcanza el pico la log normal que se hace llamando esta función y cuál es el valor de la distribución en esa posición, es decir, por un lado, dónde se alcanzó el pico y cuánto de alto es ese pico, ¿no? Y por último, para luego hacer un fichero, una gráfica Excel comparativa, pues guardamos en disco pues los resultados obtenidos, ¿no? Entonces, en un fichero que en este caso llamamos resultados.csv, pues guardamos por columnas pues los días, la muestra, que sería el Y, la log normal inicial, la log normal optimizada con P igual a 2, con P igual a 1 y con P igual a 10. Entonces lo que vamos haciendo es imprimiendo pues XK, hacemos un bucle para ir imprimiendo por fila XK y K, la log normal utilizando la distribución inicial, la log normal utilizando la optimizada con P igual a 2, con P igual a 1 y con P igual a 10. De tal manera que vamos a tener pues en una tabla pues todos esos valores para compararlos. Aquí vemos cuál sería la ejecución, la consola de ejecución. Vemos aquí los parámetros iniciales, que son los que vienen de la inicialización, y para P igual a 2 aquí vemos el error inicial. Entonces nuestro método de optimización siempre tiene que hacer bajar este error. En este caso el error final es 565, pasamos de 882 a 565 y ha dado solamente 16 iteraciones. Para P igual a 1 pues tenemos que el error sale para P igual a 1 en 112 y termina en 96 con 436 iteraciones. Y para P igual a 10
pues tenemos que el error inicial es bastante alto, porque claro, estamos elevando a 10, pero al final lo reduce bastante, del orden de 2 dígitos, y en 53 iteraciones, ¿no? Y además, pues en el caso particular de tomar la distribución con p igual a 1, pues tenemos que en el 5% de los contagios el tiempo que transcurre entre la presentación de síntomas es inferior a 3 días, este sería el percentil 5. La mediana, que corresponde al percentil 50, es de 6 días, es decir, que la mediana es de 6 días, y en el 95% de los contagios el tiempo que transcurre entre la presentación de síntomas es inferior a 10 días, ¿no? Es decir, que todavía nos quedan que el 5% de los contagios pues tardan más de 10 días de separación entre que el caso primario presenta síntomas y el caso secundario presenta síntomas. La media es de 7.24 días, sería la media que tardan en el lapso de tiempo entre que el caso primario y secundario presenta síntomas. El pico se alcanza a los 4 días con una proporción de casos de 0.09, es decir, que aproximadamente el 9% de la población contagiada pues presenta síntomas 4 días después de que su caso primario presente síntomas, ¿no? Fíjense que la distribución es bastante asimétrica, porque el pico se presenta a los 4 días y la media está en 7, es decir, que hay está bastante desfasado, ¿no? Aquí vemos, pues, a partir del fichero donde hemos guardado resultados, visualizando los resultados de las diferentes gráficas, vemos aquí su presentación. Entonces, aquí en gris lo que tenemos es la distribución original, que es la que se calcula a partir de la media y la varianza muestrales, y observamos pues que respecto a la muestra pues el pico es bastante alto, sube más de la cuenta, se separa más que las otras, ¿no? Se separa más que la optimizada. En este caso, pues el mejor resultado que obtenemos es el azul, que corresponde a p igual a 1, donde vemos que se ajusta bastante bien a la muestra, y vemos que para p igual a 2, que sería esta, la naranja, y p igual a 10, pues la distribución tiende a bajar, ¿no? ¿Por qué tiende a bajar? Pues principalmente por este caso que habíamos dicho que era un caso anómalo, que es un caso más bajo de lo esperado. Entonces, cuando p va aumentando, pues resulta que pues al elevar a p la diferencia, pues se penaliza mucho el hecho de que haya puntos donde la diferencia entre la muestra y el valor esperado sea alto. Entonces eso hace que presencia de datos anómalos puede distorsionar más el resultado. Y en general, en presencia de datos anómalos, pues p igual a 1 suele dar mejor resultado que p mayores que 1, ¿no? Como conclusiones del estudio, pues podemos decir que hemos estudiado cómo se aproxima una muestra por una distribución log normal y cómo se optimizan los parámetros de la log normal usando el método de Newton-Raphson atenuado. Es importante señalar que, aunque hemos aplicado esto al caso de la COVID-19, pues lo que hemos hecho se puede aplicar a aproximar cualquier otra muestra. En nuestro caso, bastaría con cambiar la información de los ficheros que contienen la muestra, ¿no? Hemos observado que la optimización mejora la calidad de la aproximación inicial, obtenida a través de la media y la varianza muestral, que es la técnica estadística estándar para ajustar una
una distribución de probabilidad a una muestra, ¿no? La potencia P usada en la función de error objetivo tiene un efecto significativo en la muestra, y hemos observado como en nuestro caso para P igual a 1 es donde el resultado es más razonable y es el valor de P que mejor gestiona la presencia de errores en la muestra. Las limitaciones del estudio es que los datos de la muestra corresponden a la primera variante del coronavirus y no a la variante Omicron actual, ¿no?